La lluvia caía sin parar aquella noche. El sonido de las gotas golpeando el tejado era lo único que rompía el silencio dentro de aquella pequeña casa de madera. Ana, sentada al borde de la cama, sostenía en sus manos una fotografía amarillenta. En ella, su esposo sonreía junto a su hijo, en un tiempo que ahora parecía tan lejano como imposible de recuperar. Hacía 3 meses, la vida de Ana se había derrumbado por completo. Su esposo, Roberto, había sido despedido después de 15 años en la misma empresa. Poco después, llegó el diagnóstico inesperado. Su hijo de 8 años, Lucas, tenía una enfermedad rara. El tratamiento era caro, muy caro, más de lo que podían imaginar. Los ahorros se esfumaron rápidamente. Los amigos desaparecieron. La esperanza se escondió. Ana era una mujer de fe. Siempre lo había sido. Pero, en los últimos días, ya no podía orar. El vacío parecía más grande que cualquier palabra. Todo lo que sentía era dolor y silencio. «Dios», murmuró con la voz temblorosa, «¿dónde estás?» Silencio. No hubo truenos. No hubo respuesta. Solo el sonido continuo de la lluvia. Se sintió tonta por esperar alguna señal. Había pasado su infancia escuchando que Dios siempre cuidaba de sus hijos, pero ahora se sentía abandonada. Su hijo estaba empeorando. Su esposo pasaba el día fuera buscando trabajos que nunca llegaban, y ella solo lloraba, silenciosamente, todos los días. Aquella madrugada, sin saber por qué, Ana se levantó. Bajó las escaleras y fue hasta la pequeña habitación donde dormía Lucas. El niño respiraba con dificultad. Su cabello ralo mostraba el avance del tratamiento agresivo. Ella se sentó a su lado y lo observó durante unos minutos. De repente, Lucas abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa débil, pero verdadera. «Mamá, Jesús está aquí». Ana tragó en seco. «Sí, mi amor», respondió, intentando contener las lágrimas. «Él me dijo que no tuviera miedo. Porque Él está cuidando de nosotros, incluso cuando no lo vemos». Esas palabras partieron el corazón de Ana. Sabía que Lucas no mentía. Era como si Dios hubiera elegido esa boca inocente para hablarle. Por primera vez en semanas sintió paz, una paz extraña, que no venía de la lógica sino de la fe. A la mañana siguiente, Ana decidió orar, no porque hubiera visto un milagro inmediato, sino porque, de alguna manera, su corazón había sido tocado. Y su oración fue simple, como una conversación. «Señor, ya no tengo fuerzas, pero si aún estás aquí, por favor, ayúdame, aunque sea en silencio. Muéstrame que no estoy sola». Y entonces, los días comenzaron a cambiar. Roberto, su esposo, fue llamado para una entrevista en un pequeño taller mecánico de la ciudad. El salario era bajo, pero era un nuevo comienzo. Volvió a casa con los ojos brillantes, no por la cantidad que recibiría, sino por sentir finalmente que una puerta se abría. Poco después, Ana recibió una llamada inesperada. Una iglesia de la región estaba haciendo una campaña para ayudar a familias con niños enfermos. Alguien había mencionado el nombre de Lucas. El fin de semana siguiente, la llamaron para asistir al culto. Y allí, frente a decenas de desconocidos, lloró como nunca. «No vine aquí a pedir ayuda», dijo al micrófono sosteniendo la mano de Lucas. «Solo quería agradecer, porque durante semanas pensé que Dios me había olvidado. Pero hoy entendí, Dios trabaja en silencio. Cuando pensamos que no está haciendo nada es porque está haciendo todo». La iglesia quedó en silencio por un segundo. Y luego llegaron los aplausos. No por los milagros visibles, sino por la fe invisible. Una fe que renació en medio del dolor. Aquella noche en casa, Ana escribió en su diario: «Hoy aprendí que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación. Cuando todo parecía perdido, Él estaba tejiendo los detalles que no podía ver. Estaba cuidando de mí, de Roberto y de nuestro hijo. No con ruido, sino con amor. Lucas aún tendría un largo camino por delante. La cura no llegaría de un día para otro, pero algo cambió en esa familia. La paz volvió, la esperanza se levantó, y la fe creció. Y tal vez eso es lo que necesitas escuchar hoy. Tal vez tú, como Ana, estás pasando por noches de silencio, por días sin respuesta, por oraciones que parecen no pasar del techo. Tal vez has llorado en secreto preguntándote,
Dios, ¿por qué estás tan callado? Pero te digo ahora con todo mi corazón, Dios actúa en silencio. Cuando no lo ves, Él está preparando. Cuando no lo oyes, Él está obrando. Cuando piensas que todo terminó, Él apenas está comenzando. No te rindas, no pares. Aunque la respuesta no llegue como esperas, llegará. Porque Dios no olvida a sus hijos. Él trabaja entre bastidores, organizando lo que aún no entiendes. Y si esta historia tocó tu corazón, escribe amén en los comentarios. Comparte con alguien que también necesita escuchar este mensaje. Y si aún no estás suscrito al canal, haz clic ahora en suscribirse y activa la campanita para seguir recibiendo historias que fortalecen tu fe. Los días pasaron y poco a poco, las cosas comenzaron a tomar otro rumbo en la vida de Ana y su familia. No fue como en las películas o telenovelas, donde todo se resuelve de forma rápida y perfecta. Fue más como una flor naciendo en un suelo seco, lento, silencioso y lleno de propósito. Roberto se levantaba todos los días antes de que saliera el sol. Salía de casa con sus herramientas en la mochila, dispuesto a hacer lo mejor posible en aquel empleo sencillo en el taller mecánico de la ciudad. No le importaba el ruido de los motores, ni el olor a aceite. Todo eso era un símbolo de un nuevo comienzo. Cada tornillo que ajustaba era una oración silenciosa, un agradecimiento contenido. Ana, por su parte, redescubrió el poder de la oración, pero no esa oración llena de palabras elaboradas. Ella oraba como quien conversa con un amigo íntimo. Oraba mientras lavaba los platos, mientras cuidaba de Lucas, mientras tendía la ropa en el tendedero. Descubrió que Dios no necesitaba grandes discursos, sino un corazón sincero. Lucas continuaba con el tratamiento, y había días difíciles, días en que lloraba de dolor, días en que no quería comer, pero también había momentos de luz, como aquel en que, ya más débil, tomó la mano de su padre y dijo: «Papá, cuando mejore, ¿podemos volver a andar en bicicleta?» Roberto apenas pudo responder. Solo asintió con la cabeza y salió de la habitación antes de que las lágrimas cayeran, porque en ese instante entendió. La esperanza aún vivía en el corazón de su hijo, y eso era todo lo que necesitaba. Un domingo, Ana regresó a esa misma iglesia, esta vez no como alguien necesitado, sino como testigo. El pastor la llamó nuevamente para hablar, y ella subió al altar sosteniendo una pequeña Biblia en las manos. «Hace 3 meses pensé que Dios me había abandonado», comenzó con la voz firme. «Oraba y no sentía nada. Mi hijo estaba enfermo, mi esposo sin trabajo y yo sin fe. Pero hoy lo entiendo. El silencio de Dios no es el fin, es el intervalo entre la desesperación y el milagro». La iglesia escuchó en silencio. Cuando oras y no escuchas respuesta, no significa que Dios se calló. Significa que Él está trabajando entre bastidores, está preparando algo que aún no entiendes, está enseñando, moldeando, fortaleciendo. Entonces abrió la Biblia y leyó, con los ojos llenos de lágrimas: «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», dice el Señor, «planes de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza». Jeremías 29:11. Muchos en aquella iglesia lloraron, no por lástima, sino por identificación, porque de alguna manera todos allí habían sentido ese mismo silencio, y ahora sabían que no estaban solos. La vida de Ana no se convirtió en un cuento de hadas. Todavía había luchas, todavía había incertezas, pero ahora también había fe, coraje y una certeza profunda de que Dios nunca dejó de actuar. Meses después, ocurrió algo aún más sorprendente. Un video de aquel culto, la grabación de su testimonio, fue compartido en las redes sociales. Alguien lo editó y lo publicó con el título: «Incluso en silencio Dios sigue trabajando». El video se volvió viral. Miles de personas comentaron, dieron me gusta, lo compartieron. El mensaje llegó a personas de otras ciudades, otros estados, incluso de otros países. Y entonces algo increíble. Una ONG cristiana vio el video y contactó a Ana. Estaban buscando familias en situaciones delicadas para un proyecto internacional de apoyo a niños con enfermedades raras. Lucas fue seleccionado. Ellos cubrirían el tratamiento. Y más, ofrecieron a Roberto una nueva oportunidad de trabajo con un salario digno, beneficios y estabilidad. Fue un nuevo milagro, pero esta vez Ana ya lo sabía.
Ya lo entendía. Miró al cielo aquella tarde, sosteniendo a Lucas en sus brazos, y dijo en voz baja: «Gracias, Señor, porque ahora lo sé». El silencio del Señor es la mayor prueba de que Él confía en nuestra fe. Lucas entrecerró los ojos contra el sol y preguntó: «Mamá, ¿Jesús sigue aquí?». Ella sonrió. «Siempre estuvo, mi amor. Solo nosotros no lo notamos. Y así es como muchas veces Dios actúa. No con truenos, luces o milagros inmediatos, sino con detalles, con conexiones, con puertas que se abren en el momento justo. Él usa personas comunes, situaciones inesperadas, incluso los momentos de dolor, todo para llevarnos al propósito que Él preparó. Tal vez mientras escuchabas esta historia, tu corazón recordó todas las veces que te sentiste olvidado, las noches en que lloraste en silencio, las veces que oraste y no sentiste nada, pero ahora tal vez estás entendiendo lo que Ana entendió. El silencio de Dios es el comienzo del milagro. Él está escuchando, está viendo, y aunque no lo sientas, Él está cuidando. Por eso quiero invitarte a hacer una oración simple ahora mismo. No necesita ser larga, solo necesita ser sincera. Cierra los ojos, respira profundo y di: «Señor, sé que muchas veces cuestioné tu silencio, pero hoy elijo confiar. Aunque no entienda, creo. Aunque no vea, espero. Porque sé que estás conmigo, cuidando de todo entre bastidores. Fortalece mi fe y no me dejes rendirme. En el nombre de Jesús. Amén». Si hiciste esta oración, escribe «Dios cuida de mí» en los comentarios. No estás solo. Y esta historia fue solo una prueba de eso. Tal vez este video llegó a ti por casualidad, pero sabemos que con Dios no hay casualidades. Él habla cuando más necesitas escuchar. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que también necesita recordar que Dios no lo olvidó. Y antes de irte, suscríbete al canal. Estamos aquí todas las semanas con historias que alimentan la fe, fortalecen el alma y nos recuerdan una gran verdad. Dios nunca duerme. Dios nunca falla. Dios nunca se retrasa. Él actúa, incluso en silencio.